Un instante antes de la boda de mi hija, descubrí una verdad impactante sobre el novio. Todos me miraban. Podía sentir sus ojos clavados en mi espalda mientras caminaba hacia el salón principal de la iglesia. El aire olía a flores blancas y a expectativa. Mis zapatos resonaban contra el mármol frío. Renata, mi hija menor, estaba radiante en su vestido de novia. Eduardo, el novio, sonreía con esa seguridad que solo tienen los hombres acostumbrados a salirse con la suya. Y Antonia, mi hija mayor, organizaba todo con una eficiencia que rayaba en la frialdad. Nadie notó que mis manos temblaban ligeramente. Nadie vio que llevaba un sobre pequeño dentro de mi bolso. Nadie sabía lo que estaba a punto de hacer. Habían pasado exactamente 72 horas desde que abrí ese archivo en la computadora de Ivone. 72 horas desde que mi mundo se partió en dos. 72 horas desde que descubrí quién era realmente el hombre que estaba a punto de convertirse en el esposo de mi hija. Pero dejemos eso para después. Primero necesitan entender lo que pasó durante los votos. El padre Alonso carraspeó ligeramente y pidió silencio. Los murmullos cesaron. 200 personas se acomodaron en sus asientos. El órgano comenzó a tocar suavemente. Renata caminaba del brazo de su padrino, mi hermano José, porque su padre había muerto hacía ya 15 años. Ella brillaba. Parecía un sueño hecho realidad. Yo estaba sentada en la tercera fila. No en la primera, como debería estar la madre de la novia. Antonia había insistido en que las primeras dos filas eran para los invitados especiales. Los socios de Eduardo. Sus amigos importantes. Gente con apellidos que sonaban a dinero y poder. Yo acepté sin decir nada. Como siempre. Eduardo esperaba en el altar con esa sonrisa perfecta. Traje gris oscuro, corbata de seda, zapatos brillantes. Parecía salido de una revista. Renata llegó hasta él y se tomaron de las manos. El padre Alonso comenzó la ceremonia con voz solemne. Yo los observaba. Observaba cada gesto, cada mirada. Eduardo le susurraba algo a Renata y ella reía bajito. Antonia, desde su lugar como dama de honor, vigilaba que todo saliera perfecto. Había contratado a 3 fotógrafos profesionales. Había traído flores desde la capital. Había gastado más de $30,000 en esta boda. Dinero que no era suyo, por cierto. Pero eso tampoco lo sabían todavía. El padre Alonso habló sobre el amor eterno, sobre el compromiso sagrado, sobre la familia como pilar fundamental. Yo asentía mecánicamente mientras mis dedos apretaban el sobre dentro de mi bolso. Sentía el papel crujir bajo la presión. Entonces llegó el momento de los votos. Eduardo tomó las manos de Renata entre las suyas. Miró hacia el público antes de mirarla a ella, como si estuviera actuando para una audiencia. Comenzó a hablar con voz emocionada. Yo sabía que era mentira. Cada palabra, cada promesa, cada gesto. Renata sollozaba de felicidad cuando le tocó su turno. Prometió amarlo en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separara. Pobre niña. No sabía que ya habían estado separados desde antes de comenzar. El padre Alonso sonrió satisfecho. Pidió las argollas. El padrino las entregó. Todo iba según lo planeado. La ceremonia perfecta. La boda soñada. El comienzo de una vida juntos. Entonces me puse de pie. El silencio fue inmediato. Todas las cabezas giraron hacia mí. Renata me miró confundida. Eduardo frunció el ceño apenas un segundo antes de recomponer su expresión. Antonia abrió los ojos con alarma. El padre Alonso se detuvo a mitad de una frase. Caminé hacia el frente. Mis pasos resonaban en el silencio absoluto. Nadie se atrevía a respirar. Llegué hasta donde estaba el micrófono que habían usado para las lecturas. Lo tomé con mano firme. Miré a Eduardo directamente a los ojos. Él sostuvo mi mirada con esa confianza arrogante que tanto me había molestado desde el primer día. Sonreí. Una sonrisa pequeña, tranquila, casi dulce. Durante los votos, tomé el micrófono. El salón enmudeció. Seguí sonriendo y dije con voz clara que llegó hasta el último rincón de esa iglesia. Y este es mi regalo para ustedes. Renata pareció relajarse un poco.
Pensó que iba a dar un discurso emotivo de madre. Antonia respiró aliviada. Eduardo inclinó la cabeza como esperando un halago. El padre Alonso me observaba con curiosidad benévola. Saqué el sobre de mi bolso. Lo abrí despacio. Extraje las fotografías. Las sostuve en alto para que todos pudieran verlas. Eduardo palideció instantáneamente. Su sonrisa se congeló. Sus ojos se agrandaron. Dio un paso hacia atrás como si lo hubieran empujado. Porque en esas fotografías estaba él, besando a otra mujer, abrazando a otra mujer, entrando a un hotel con otra mujer. Fechas claras, lugares reconocibles, evidencia irrefutable. Pero eso no era todo. Ni siquiera era lo peor. Coloqué las fotografías sobre el atril donde descansaba la Biblia. Saqué otro papel del sobre. Este era más formal, más oficial, más devastador. Renata había comenzado a llorar sin entender todavía qué estaba pasando. Antonia intentó caminar hacia mí, pero José la detuvo con un gesto. Eduardo abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Leí en voz alta. Cada palabra era un golpe. Cada frase era una revelación. Eduardo Florenza, también conocido como Eduardo Ruiz, también conocido como Eduardo López. 3 identidades diferentes. 3 matrimonios anteriores. 3 mujeres que habían perdido sus ahorros después de casarse con él. El salón explotó en murmullos. Alguien gritó. Una mujer se levantó indignada. Eduardo negaba con la cabeza, pero su cara lo delataba. Estaba atrapado y lo sabía. Renata se tambaleó. Una de las damas de honor corrió a sostenerla. Mi hija me miraba como si no me reconociera. Como si yo fuera una extraña que acababa de destruir su vida. Y tal vez lo era. Tal vez en ese momento dejé de ser su madre complaciente para convertirme en algo diferente. Algo más fuerte. Algo que ellos nunca habían visto antes. Antonia finalmente reaccionó. Se acercó a mí con furia en los ojos. Mamá, ¿qué has hecho? ¿Qué demonios has hecho? La miré con calma. Con esa calma que solo da la certeza absoluta de estar haciendo lo correcto. Salvar a tu hermana. Eso es lo que he hecho. Pero había más. Mucho más. Y todavía no había terminado. 6 meses antes de esa boda, yo era otra mujer. O tal vez era la misma, solo que más ciega. Más ingenua. Más dispuesta a creer que el amor de una madre era suficiente para mantener unida a una familia. Vivíamos en una casa modesta en las afueras de la ciudad. 3 habitaciones, un jardín pequeño donde cultivaba tomates y albahaca, paredes que necesitaban pintura fresca. Era la misma casa donde había criado a mis 2 hijas después de que Cristiano, mi esposo, muriera en ese accidente de tránsito hace 15 años. Renata tenía entonces 16 años. Antonia 20. Yo 35. Demasiado joven para ser viuda. Demasiado asustada para imaginar cómo seguiría adelante. Pero seguí. Como seguimos todas. Trabajando doble turno en el hospital como enfermera. Cocinando con lo que había en la despensa. Remendando la ropa hasta que ya no se podía remendar más. Ahorrando cada dólar como si fuera el último. Antonia fue la primera en irse. Consiguió una beca para estudiar administración en la capital. Me abrazó en la puerta con lágrimas en los ojos y me prometió que volvería. Que nunca me olvidaría. Que todo lo que yo había hecho por ella valdría la pena. Cumplió la primera promesa. Volvió 3 años después con un título universitario y un trabajo en una empresa de consultoría. Ganaba bien. Se vestía elegante. Hablaba diferente. Como si el mundo que yo conocía ya no fuera suficiente para ella. Renata se quedó conmigo. Estudió enfermería como yo. Trabajamos juntas durante 2 años en el mismo hospital. Ella era dulce, paciente, cariñosa. Todo lo que Antonia había dejado de ser. Entonces apareció Eduardo. Fue en una cena que organizó Antonia en su nuevo apartamento. Un lugar espacioso en el centro, con ventanas grandes y muebles modernos. Me invitó con cierta reticencia, como si mi presencia fuera una concesión y no un deseo genuino. Eduardo era uno de sus colegas. Alto, bien parecido, con ese tipo de sonrisa que hace que las mujeres bajen la guardia. Hablaba de negocios y oportunidades.
de inversiones y crecimiento, de un futuro brillante que parecía estar al alcance de la mano. Renata quedó fascinada desde el primer momento. Yo también. Debo admitirlo. Parecía el tipo de hombre que cualquier madre desearía para su hija. Educado, exitoso, atento. Me preguntó por mi trabajo en el hospital. Elogió la comida que había llevado. Me llamó señora Márquez con respeto. Debí haber visto las señales. Pero no las vi. O no quise verlas. Eduardo comenzó a visitar nuestra casa. Al principio esporádicamente. Después cada fin de semana. Traía flores para Renata y chocolates para mí. Se ofrecía a arreglar cosas que estaban rotas. La puerta del baño que no cerraba bien. La gotera en el techo de la cocina. El jardín que necesitaba atención. Yo le agradecía. Renata lo miraba como si fuera un regalo del cielo. Antonia aprobaba la relación con una satisfacción que entonces no entendí. Pasaron 4 meses. Eduardo le pidió matrimonio a Renata en el mismo restaurante donde habían tenido su primera cita. Ella llegó a casa llorando de felicidad, con un anillo de compromiso que debió costar miles de dólares. Yo la abracé. Le dije que estaba feliz por ella. Y lo estaba. Realmente lo estaba. Antonia tomó el control de todo inmediatamente. Dijo que ella pagaría la boda. Que quería que fuera perfecta. Que Renata merecía lo mejor. Contraté un planificador de eventos. Reservó la iglesia más elegante de la ciudad. Ordenó un vestido de diseñador. Yo observaba todo desde la distancia. Me preguntaban mi opinión sobre las flores, los colores, el menú. Pero cuando daba mi opinión, Antonia la descartaba suavemente. Con una sonrisa. Con un comentario sobre cómo las cosas se hacían diferente ahora. Sobre cómo yo no entendía las tendencias modernas. Dejé de opinar. Me limité a asentir y sonreír. Fue entonces cuando comenzaron los comentarios. Pequeños al principio. Casi imperceptibles. Antonia mencionaba que la casa necesitaba renovaciones antes de la boda. Que los invitados de Eduardo vendrían de familias importantes. Que no podían ver el estado actual de las cosas. Eduardo sugería que tal vez yo debería comprarme un vestido nuevo para la ceremonia. Algo más moderno. Más apropiado para la ocasión. Me dio el número de una boutique y me dijo que preguntara por Emilia, que ella sabría qué escoger. Renata permanecía callada durante estas conversaciones. Miraba hacia otro lado. Como si no quisiera involucrarse. Como si mi incomodidad no fuera su problema. Algo cambió en mí durante esas semanas. No puedo señalar el momento exacto. Fue gradual. Como cuando el agua hierve tan despacio que no notas el cambio de temperatura hasta que ya está demasiado caliente para tocarla. Empecé a escuchar conversaciones que no estaban dirigidas a mí. Antonia y Eduardo hablando en voz baja en la sala mientras yo preparaba café en la cocina. Palabras sueltas que flotaban hasta mis oídos. Herencia. Propiedad. Futuro. Documentos. Una noche, 2 semanas antes de la boda, escuché algo que me heló la sangre. Antonia le decía a Eduardo que después del matrimonio sería más fácil convencer a Renata de que yo vendiera la casa. Que el dinero podría invertirse. Que yo podría vivir en un lugar más pequeño, más manejable. Que era lo mejor para todos. Eduardo respondió que tenía contactos que podían ayudar con eso. Que conocía a abogados especializados en casos familiares. Que todo podía resolverse de manera limpia. Me quedé paralizada con la taza de café en la mano. El vapor subía hacia mi cara, pero no sentía el calor. Solo sentía frío. Un frío que venía desde adentro. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo de mi habitación, la misma habitación que había compartido con Cristiano durante 10 años de matrimonio. La misma habitación donde había llorado su muerte. La misma habitación donde había planeado cómo seguir adelante sola con 2 niñas pequeñas. Y ahora querían quitármela. No por necesidad. No por mi bien. Sino por conveniencia. Por dinero. Por un futuro que no me incluía excepto como un obstáculo a remover. Al día siguiente fui a trabajar como siempre. Sonreí a los pacientes. Tomé signos vitales. Administré medicamentos. Pero por dentro algo había cambiado. Una puerta se había cerrado y otra,
una que no sabía que existía, comenzaba a abrirse. Fue Yvonne quien me dio el empujón final. Yvonne era mi amiga desde hacía años. Trabajaba en el registro civil. Una mujer práctica, directa, sin pelos en la lengua. Nos tomábamos café juntas cada martes después de nuestros turnos. Ese martes le conté todo. Las conversaciones. Las insinuaciones. El plan que había escuchado. Esperaba que me dijera que estaba exagerando. Que malinterpretaba las cosas. Que mis hijas nunca harían eso. En lugar de eso, Yvonne frunció el ceño. Se quedó callada por un momento largo. Después me preguntó el nombre completo de Eduardo. Eduardo Florenza Ruiz. Le dije. Yvonne sacó su teléfono. Escribió algo. Esperó. Sus ojos se agrandaron ligeramente. Me miró con una expresión que no pude descifrar. Carmelinda, me dijo. Necesito mostrarte algo. Yvonne me llevó a su oficina esa misma tarde. Era un edificio viejo del gobierno, con pasillos estrechos que olían a papel antiguo y humedad. Subimos 3 pisos por escaleras que crujían bajo nuestros pies. Nadie nos detuvo. Nadie preguntó qué hacíamos allí fuera de horario. Su oficina era pequeña. Un escritorio de metal, una computadora que debía tener 10 años, archiveros grises alineados contra la pared. Yvonne cerró la puerta con seguro y corrió las persianas. Siéntate, me dijo. Obedecí. Mis manos temblaban ligeramente. No sabía qué esperar, pero algo en su expresión me decía que no sería bueno. Yvonne encendió la computadora y comenzó a teclear. Sus dedos se movían rápido sobre el teclado, navegando por sistemas que yo no entendía. Se detuvo en una pantalla llena de información. Giró el monitor hacia mí. Este es Eduardo Florenza Ruiz, dijo. Nacido hace 38 años en la capital. Pero aquí está lo interesante. Señaló una línea en la pantalla. Se casó hace 8 años con una mujer llamada Claudia López. El matrimonio duró 2 años. Ella presentó demanda de divorcio alegando fraude y apropiación indebida de bienes. Sentí que algo se apretaba en mi pecho. Yvonne siguió navegando. Abrió otro documento. 3 años después se casó con Emilia Muñiz. Ese matrimonio duró 1 año y medio. Ella también presentó demanda. Mismas alegaciones. Fraude. Apropiación de bienes. Desaparición de ahorros. La habitación comenzó a dar vueltas a mi alrededor. Y hay más, continuó Yvonne. Hace 2 años usó el nombre Eduardo Ruiz solamente, sin el Florenza. Se comprometió con una mujer en otra ciudad. El compromiso se rompió cuando la familia de ella comenzó a investigar su pasado. Encontraron inconsistencias. Amenazaron con ir a la policía. Él desapareció. Me quedé mirando la pantalla sin poder procesar lo que estaba viendo. Números. Fechas. Nombres. Documentos oficiales que no podían mentir. Carmelinda, me dijo Yvonne con voz suave. Este hombre es un estafador profesional. Busca mujeres con patrimonio o familias con recursos. Se gana su confianza. Se casa con ellas. Y después encuentra maneras de acceder a sus bienes. Cuentas bancarias. Propiedades. Herencias. Cuando ya no hay nada más que tomar, desaparece. No puede ser, susurré. Antonia lo conoce. Trabajan juntos. Yvonne negó con la cabeza. Revisé eso también. Eduardo nunca trabajó en la empresa de consultoría donde trabaja tu hija. Al menos no de manera oficial. Probablemente asistió a algún evento, alguna conferencia. Así es como operan estos hombres. Se infiltran en círculos sociales. Conocen gente. Crean una imagen de éxito. Pero Antonia dijo que eran colegas. Yvonne me miró con algo que parecía lástima. Tal vez ella también fue engañada. O tal vez hay algo más que no sabemos. Esa última frase se quedó flotando en el aire como humo tóxico. Imprimí todos los documentos. Yvonne me entregó una carpeta gruesa. Certificados de matrimonio. Demandas de divorcio. Reportes de investigación que otras familias habían iniciado. Fotografías de Eduardo con diferentes mujeres en diferentes épocas. No podía ser la misma persona. Pero lo era. El mismo rostro. La misma sonrisa.
El mismo traje elegante y zapatos brillantes. ¿Qué voy a hacer?, le pregunté a Yvonne. Ella puso su mano sobre la mía. Vas a proteger a tu hija. Pero tienes que ser inteligente. Si lo confrontas directamente, él negará todo. Dirá que son mentiras, que alguien quiere arruinar su felicidad. Y Renata querrá creerle porque está enamorada. Entonces, ¿qué hago? Investigas más. Encuentras evidencia actual. Algo que no pueda negar. Y después decides cómo y cuándo lo expones. Esa noche llegué a casa con la carpeta escondida en mi bolso. Renata estaba en la sala viendo un programa de televisión. Me saludó sin levantar la vista de la pantalla. Eduardo pasará mañana, dijo. Quiere que revisemos los últimos detalles de la boda. Está bien, respondí con voz que no reconocí como mía. Me fui a mi habitación. Cerré la puerta. Abrí la carpeta sobre mi cama y comencé a leer cada documento con atención. Cada palabra era una puñalada. Cada fecha era una confirmación de la pesadilla que estaba viviendo. Claudia López había perdido $50,000. Los ahorros de toda su vida. Eduardo convenció de invertirlos en un negocio que nunca existió. Emilia Muñiz había perdido su casa. Eduardo la persuadió de poner la propiedad como garantía para un préstamo. El préstamo desapareció. La casa fue embargada. La tercera mujer, cuyo nombre no aparecía en los documentos públicos, había perdido la herencia de su padre. Eduardo tenía acceso a sus cuentas bancarias. Un día el dinero simplemente no estaba. Y ahora venía por mi familia. Por Renata, quien firmó papeles dándole acceso a su cuenta bancaria hace 2 meses porque él dijo que era más fácil para planear la luna de miel. Por mí, cuya casa estaba valuada en $200,000. Una cantidad modesta para algunos, pero una fortuna para un hombre que vivía estafando. Por Antonia. Y aquí era donde todo se volvía más oscuro. Porque si Eduardo nunca trabajó en su empresa, ¿cómo se conocieron realmente? ¿Por qué ella lo presentó como su colega? ¿Por qué insistió tanto en esta boda? Las preguntas me atormentaron durante horas. Me levanté 3 veces a revisar que las puertas estuvieran cerradas con seguro. Miré por la ventana hacia la calle vacía. Sentía que el peligro estaba en todas partes. A las 3 de la mañana tomé una decisión. No le diría nada a Renata todavía. No le diría nada a Antonia. No confrontaría a Eduardo. Porque Yvonne tenía razón. Si lo hacía, él encontraría una manera de voltear la situación. De hacerme ver como la madre paranoica. La vieja celosa. La mujer amargada que no podía aceptar la felicidad de su hija. En lugar de eso, investigaría. Encontraría más evidencia. Construiría un caso tan sólido que nadie pudiera negarlo. Al día siguiente llamé a un investigador privado que me recomendó una compañera del hospital. Su nombre era Alonso Ruiz. Era un hombre de unos 50 años, con cara cansada y ojos que habían visto demasiado. Nos encontramos en una cafetería lejos de mi barrio. Le mostré los documentos. Le conté todo. Él escuchó sin interrumpir, tomando notas en un cuaderno pequeño. Cuando terminé, se recostó en su silla y suspiró. Conozco este tipo de casos, dijo. Son más comunes de lo que la gente piensa. Hombres que hacen carrera estafando mujeres. Y sí, puedo ayudarla. Pero necesito que entienda algo. ¿Qué cosa? Esto va a doler. Porque cuando comencemos a escarbar, probablemente encontraremos cosas que no quiere saber. No solo sobre Eduardo, sino tal vez sobre su hija mayor también. Necesito saber la verdad, le dije. Sin importar lo que sea. Alonso asintió. Está bien. Entonces empecemos. Me cobró $3,000 por adelantado. Era casi todo lo que tenía ahorrado. Dinero que había guardado durante años para emergencias. Supongo que esto calificaba como una emergencia. Durante las siguientes 2 semanas viví una doble vida. Durante el día era la madre sonriente que ayudaba con los preparativos de la boda. Probaba pasteles. Opinaba sobre arreglos florales que de todos modos no elegirían. Asentía cuando Antonia me decía dónde sentarme, cómo vestirme, qué decir. Durante la noche revisaba los reportes que Alonso me enviaba. Fotografías de Eduardo entrando y saliendo de bares caros.
Videos de él reuniéndose con hombres de aspecto cuestionable. Registros de llamadas telefónicas a números que no reconocía. Y después llegó el reporte que cambió todo. Él sobrellegó un jueves por la tarde. Alonso me lo entregó personalmente en el estacionamiento del hospital. No dijo nada. Solo me lo extendió con una expresión grave que me hizo saber que lo que contenía era peor de lo que había imaginado. Esperé a estar en casa para abrirlo. Renata había salido con Eduardo a una prueba de vestuario. La casa estaba vacía. Silenciosa. Me senté en la mesa de la cocina con una taza de té que no bebí y abrí el sobre con manos temblorosas. La primera fotografía me golpeó como un puño en el estómago. Eduardo y Antonia. Sentados en un restaurante elegante. Pero no era una comida de trabajo casual. Sus cabezas estaban juntas, inclinadas sobre documentos esparcidos en la mesa. En una de las fotos, Antonia le pasaba un sobre a Eduardo. En otra, él contaba dinero. Las fotografías tenían fecha y hora. 3 meses antes de que Eduardo conociera oficialmente a Renata. Seguí revisando. Había más. Muchas más. Eduardo y Antonia entrando juntos a una oficina de bienes raíces. La fecha era de hace 5 meses. El reporte de Alonso explicaba que habían preguntado por propiedades en venta en mi zona. Específicamente, habían preguntado el valor de mercado de casas como la mía. Mi propia hija. Evaluando mi casa. Planeando su venta. Meses antes de que su hermana siquiera pensara en casarse. Había registros de llamadas telefónicas entre Antonia y Eduardo que se remontaban a 8 meses atrás. Conversaciones largas. Frecuentes. Siempre tarde en la noche o temprano en la mañana. Y después estaba el documento más devastador de todos. Un contrato. Firmado por Antonia y Eduardo. En él, acordaban dividirse las ganancias de cualquier bien obtenido a través del matrimonio con Renata. 50% para cada uno. Incluía específicamente la casa donde vivíamos y cualquier herencia que pudiera existir. Mi propia hija había vendido a su hermana por dinero. Me quedé sentada en esa cocina mientras la luz del día se desvanecía. No lloré. No grité. No rompí nada. Solo sentía un vacío enorme que se expandía dentro de mi pecho, tragándose todo lo que alguna vez había sido. Cuando Renata llegó a casa 2 horas después, yo ya había guardado todo. Los documentos estaban escondidos en mi habitación, dentro de una caja que había pertenecido a Cristiano. Había preparado la cena. Había puesto la mesa. Había practicado mi sonrisa en el espejo del baño. Mamá, me llamó desde la entrada. Ya llegué. Salí a recibirla. Se veía feliz. Traía bolsas de compras. Me mostró accesorios para el vestido de novia. Zapatos. Un velo delicado que parecía hecho de nubes. Es hermoso, le dije. Y lo decía en serio. Todo era hermoso. Excepto la verdad que ella no podía ver. Eduardo dice que después de la boda deberíamos pensar en comprar una casa más grande, me dijo mientras cenábamos. Dice que tú podrías vivir con nosotros. Que no tienes que estar sola en este lugar tan grande. Que considerado de su parte, respondí. Ella sonrió. Siguió hablando de planes y sueños y futuros que nunca sucederían. Yo asentía en los momentos correctos. Hacía las preguntas apropiadas. Por fuera era la madre cariñosa. Por dentro era hielo puro. Esa noche llamé a Alonso. Necesito más, le dije. Necesito algo que no pueda negar. Algo tan claro que hasta Renata tenga que verlo. Ya tenemos suficiente, respondió. Con esto pueden ir a la policía. No quiero ir a la policía. Quiero destruirlo. Quiero que todos vean quién es realmente. Quiero que pierda todo como hizo perder a esas otras mujeres. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Señora Márquez, dijo finalmente. Entiendo su enojo. Pero la venganza puede consumirla. Esto no es venganza, le corregí. Es justicia. Y es protección. Porque si lo único que hago es cancelar esta boda, él simplemente seguirá a su siguiente víctima. Pero si le expongo públicamente, si arruino su reputación, si hago que todos sepan qué tipo de hombre es, tal vez salve a alguien más. Alonso suspiró. Está bien. ¿Qué necesita? Quiero rastrear sus movimientos durante las próximas 2 semanas.
cada lugar que visita, cada persona con quien se reúne. Quiero grabaciones de audio si es posible. Quiero pruebas de que está planeando esto. Quiero que sus propias palabras lo condenen. Eso va a costar otros $5,000. Lo tengo. Era mentira. No lo tenía. Pero encontraría la manera. Al día siguiente vendí las joyas que Cristiano me había regalado durante nuestro matrimonio. Un collar de perlas. Unos aretes de oro. Mi anillo de compromiso que nunca había tenido valor a usar después de su muerte. Una joyería en el centro me dio $4,500 por todo. Fue como vender pedazos de mi alma. Cada pieza representaba un recuerdo. Una promesa. Un momento de felicidad que ya no existía. Pero las puse sobre el mostrador sin vacilar y tomé el dinero. Los siguientes días fueron una actuación magistral. Asistí a todas las reuniones de planificación de la boda. Sonreí en las fotos. Abracé a Eduardo cuando me dio las gracias por ser una suegra tan comprensiva. Besé a Antonia en la mejilla cuando me dijo que todo esto era por el bien de la familia. Cada gesto era una mentira. Cada palabra era veneno disfrazado de miel. Por las noches, Alonso me enviaba actualizaciones. Eduardo había visitado a un abogado especializado en derecho familiar. Había preguntado sobre cómo acelerar procesos de venta de propiedades cuando el dueño es de edad avanzada. Había investigado sobre tutelas y declaraciones de incapacidad. Planeaba declararme mentalmente incapaz. Esa era su estrategia. Casarse con Renata, convencerla de que yo estaba perdiendo la razón, obtener una declaración médica falsa y después tomar control de mis bienes legalmente. Era brillante en su crueldad. Y casi funcionaba. Alonso también grabó una conversación entre Eduardo y Antonia. Se encontraron en un café 3 días antes de la boda. Yo escuché la grabación con auriculares, sentada en mi habitación a oscuras. Todo está listo, decía la voz de Eduardo. Renata firmó los papeles que le di. Cree que son documentos del seguro médico, pero en realidad son autorizaciones bancarias. Perfecto, respondía Antonia. ¿Y lo de mi madre? Dame 2 meses después de la boda. Primero la convenceremos de hacer un chequeo médico completo. Tengo un doctor que puede diagnosticar lo que necesitemos. Después es solo cuestión de papeles. ¿Y la casa? La vendemos inmediatamente, antes de que pueda reaccionar. El mercado está bueno ahora. Podemos sacar fácilmente $220,000. Antonia rió. Una risa que no reconocí. Una risa que no pertenecía a la niña que había criado. Nunca pensé que sería tan fácil, dijo. Por eso me necesitabas, respondió Eduardo. Yo sé cómo funciona esto. He perfeccionado el sistema. ¿Cuánto tiempo crees que tome? 6 meses. Tal vez menos si tu hermana coopera. Después de eso puedo empezar el proceso de divorcio. Incompatibilidad de caracteres. Ella se queda con nada. Nosotros nos dividimos todo. ¿Y si mi madre se resiste? ¿A su edad? Con un diagnóstico de demencia o depresión severa. No tendrá poder legal. Nadie la escuchará. La grabación terminó. Me quité los auriculares. Miré mi reflejo en el espejo de la cómoda. Una mujer de 60 años me devolvía la mirada. Cabello gris. Arrugas alrededor de los ojos. Manos que habían trabajado toda la vida. Ellos me veían como un obstáculo. Como algo viejo y descartable. Como alguien cuya voz no importaba. Se equivocaban. Llamé a Ivone. Le pedí que verificara algo más. Necesitaba confirmar una sospecha que había estado creciendo en mi mente. 2 días después, mi sospecha se confirmó. Antonia había sacado un préstamo de $70,000 hace 4 meses. Había usado mi casa como garantía sin mi conocimiento. Había falsificado mi firma en los documentos. El banco nunca verificó porque ella trabajaba en finanzas y parecía legítima. Si la casa no se vendía pronto, el banco la embargaría. Antonia perdería todo. Por eso necesitaba que este plan funcionara. No solo por codicia, sino por desesperación. Mi hija estaba endeudada. Mi hija había cometido fraude. Mi hija había vendido a su hermana y a su madre para salvar su propio pellejo. Era hora de actuar. Contacté al padre Alonso, el sacerdote que oficiaría la boda.
Le pedí una reunión privada. Nos encontramos en la iglesia un martes por la tarde. El padre Alonso me recibió en la sacristía de la iglesia. Era un hombre mayor, de casi 70 años, con manos temblorosas pero mirada firme. Había bautizado a mis 2 hijas. Había oficiado el funeral de Cristiano. Conocía a mi familia desde hacía décadas. Carmelinda, me dijo con voz suave. Te ves cansada. Lo estoy, padre. Muy cansada. Nos sentamos en 2 sillas viejas de madera. El olor a incienso flotaba en el aire. Podía escuchar el eco de pasos en la iglesia vacía. ¿Qué puedo hacer por ti, hija? Respiré profundo. Lo que estaba a punto de pedirle era inusual. Tal vez inapropiado. Pero necesitaba que funcionara. Necesito su ayuda para la ceremonia del sábado, le dije. Necesito que me permita decir unas palabras durante los votos. Antes de que Eduardo y Renata firmen el acta matrimonial. El padre Alonso frunció el ceño. Eso no es común en nuestras ceremonias. Generalmente los discursos son en la recepción. Lo sé. Pero esto es importante. Tengo información que todos necesitan escuchar. Especialmente Renata. ¿Qué tipo de información? Le mostré algunos de los documentos. No todos. Solo lo suficientes para que entendiera la gravedad de la situación. Los matrimonios anteriores de Eduardo. Las demandas. Los fraudes. El padre Alonso leyó cada página con atención creciente. Su expresión pasó de la curiosidad a la alarma. Dios mío, susurró. Este hombre es un criminal. Por eso necesito exponer la verdad. Pero si lo hago antes de la ceremonia, él huirá. Si lo hago después, ya estarán casados y será más difícil anular el matrimonio. Necesito hacerlo durante la ceremonia. Frente a todos. El sacerdote se quedó callado por largo rato. Podía ver el conflicto en su rostro. La iglesia no aprobaba este tipo de disrupciones. Pero tampoco podía permitir que se consumara un matrimonio basado en mentiras. Finalmente asintió. Te daré 5 minutos, dijo. Después de que Eduardo haya dicho sus votos, pero antes de las argollas. Dirás lo que tengas que decir. Pero Carmelinda, debes estar absolutamente segura de esto. Una vez que expongas esta verdad, no hay marcha atrás. Estoy segura, padre. Más segura de lo que he estado de nada en mi vida. Salí de la iglesia con un peso menos en los hombros. La primera parte de mi plan estaba asegurada. Ahora venía lo más difícil. Necesitaba evidencia visual. Algo que no pudiera negarse. Algo tan contundente que incluso Renata, cegada por el amor, tuviera que verlo. Alonso el investigador me había dado el nombre de un técnico que podía ayudarme. Un joven llamado José que trabajaba creando presentaciones para empresas. Le expliqué lo que necesitaba. Quiero que todos los documentos, fotografías y grabaciones se compilen en una presentación, le dije. Quiero que sea clara, directa, imposible de malinterpretar. Y quiero que esté lista para proyectarse en una pantalla grande. José trabajó durante 3 días. Revisé cada diapositiva con él. Cada imagen. Cada palabra. La presentación comenzaba con una fotografía de Eduardo sonriendo en su boda con Claudia López hace 8 años. Después mostraba el certificado de matrimonio. Después la demanda de divorcio con las acusaciones de fraude. Lo mismo con Emilia Muñiz. Fotografías de la boda. Documentos oficiales. Testimonios de la demanda. Después venían las fotos de Eduardo con otras mujeres. Diferentes lugares. Diferentes fechas. Siempre la misma sonrisa. Siempre el mismo traje elegante. La presentación incluía las grabaciones de audio convertidas en texto que aparecía en pantalla mientras escuchaba la voz real. La conversación entre Eduardo y Antonia en el café. Sus planes. Sus estrategias. Sus risas. Y finalmente, los documentos del préstamo fraudulento que Antonia había sacado usando mi casa. La firma falsificada. Los papeles del banco. Era devastador. Era irrefutable. Era perfecto. Ahora solo necesitaba una manera de proyectarlo durante la ceremonia. José me sugirió algo. La iglesia tenía un proyector instalado que usaban para mostrar las lecturas durante las misas. Él podía hackear el sistema.
Podía hacer que la presentación se reprodujera cuando yo diera una señal. Es un poco ilegal, admitió. Pero técnicamente estamos usando equipo de la iglesia para prevenir un fraude, así que moralmente estamos bien. Sonreí por primera vez en semanas. Un poco de ilegalidad moral parecía apropiado dadas las circunstancias. La semana antes de la boda fue la más larga de mi vida. Cada día era una prueba de mi capacidad de actuar, de fingir, de mentir. Renata estaba radiante. Contaba los días. Probaba su vestido una y otra vez. Practicaba cómo caminaría por el pasillo. Soñaba en voz alta sobre su luna de miel en Cancún que Eduardo había prometido. Yo escuchaba. Asentía. Sonreía. Por dentro contaba las horas para destruir esos sueños. Antonia vino a visitarme 2 días antes de la boda. Tocó a mi puerta con una botella de vino y una expresión que pretendía ser cariñosa. «Quería hablar contigo antes de la boda», me dijo mientras servía 2 copas en la sala. «Sobre el futuro. Aquí viene», pensé. El discurso preparado. La manipulación disfrazada de preocupación. «Mamá», empezó. «Has trabajado tanto toda tu vida. Has dado tanto por nosotras. Creo que mereces descansar». Tomé un sorbo de vino y esperé. Renata y yo hemos estado hablando. Después de la boda, creemos que sería bueno que consideraras vender esta casa. Es demasiado grande para ti sola. Requiere mucho mantenimiento. Y el dinero podría servirte para vivir más cómodamente. ¿Más cómodamente dónde?, pregunté con voz neutral. Bueno, podrías vivir con Renata y Eduardo. O podrías buscar un apartamento pequeño. Algo más manejable. Y el dinero de la venta podríamos invertirlo. Hacerlo crecer. Asegurar tu futuro. Cada palabra era una mentira envuelta en papel de regalo. Cada sugerencia era un robo disfrazado de generosidad. Es una idea interesante, le dije. Déjame pensarlo. Antonia sonrió. Pensó que había ganado. Pensó que era tan fácil como siempre había sido. Decirme qué hacer y esperar que obedeciera. Terminamos el vino hablando de trivialidades. El clima. Los invitados. La comida de la recepción. Cuando se fue, me abrazó en la puerta. «Te quiero, mamá», me dijo. «Yo también te quiero», respondí. Y era verdad. Todavía la quería. Pero ya no confiaba en ella. Ya no la reconocía. El amor y la traición pueden coexistir en el mismo corazón. Estaba aprendiendo eso de la manera más dolorosa. La noche antes de la boda no pude dormir. Me quedé despierta revisando cada detalle del plan. José había instalado el sistema. El padre Alonso sabía cuándo darme la palabra. Ivone estaría entre los invitados como testigo. Alonso el investigador también asistiría, listo para intervenir si algo salía mal. Había invitado discretamente a 2 personas más. Las exesposas de Eduardo, Claudia López y Emilia Muñiz. Les había explicado la situación. Les había pedido que vinieran. Que estuvieran presentes cuando la verdad saliera a la luz. Ambas aceptaron inmediatamente. Querían verlo caer tanto como yo. Ensayé mi discurso frente al espejo. Las palabras que diría. El tono que usaría. Practiqué mantener la calma. La firmeza. La dignidad. No gritaría. No lloraría. No me desmoronaría. Sería hielo. Sería acero. Sería la justicia silenciosa que habían subestimado. A las 5 de la mañana del día de la boda, me levanté. Me duché. Me vestí con el traje que había comprado. No el que Antonia había sugerido, sino uno que yo elegí. Color vino. Elegante pero discreto. Zapatos cómodos porque sabía que sería un día largo. Me maquillé con cuidado. Cubrí las ojeras. Disimulé el cansancio. Me peiné el cabello gris que había decidido no teñir. Quería que me vieran exactamente como era. Una mujer de 60 años. Una madre. Una abuela algún día, aunque ahora eso parecía incierto. Desayuné pan tostado y café negro. Revisé por última vez el sobre que llevaría. Los documentos de respaldo por si alguien quería verificar. Las copias adicionales para distribuir si era necesario. A las 10 de la mañana, Renata salió de su habitación.
Estaba hermosa en su vestido de novia. El velo caía suavemente sobre sus hombros. El maquillaje resaltaba sus ojos. Parecía una princesa. Mamá, me dijo con lágrimas en los ojos. Gracias por todo. Por criarme. Por amarme. Por hacer posible este día. La abracé. Cerré los ojos. Aspiré el olor de su perfume. Memoricé ese momento. Porque sabía que en unas horas todo cambiaría. Y no estaba segura de si ella podría perdonarme alguna vez. Pero la protegería de todos modos. Aunque me odiara. Aunque nunca volviera a hablarme. Aunque perdiera a mis 2 hijas en el proceso. Porque eso es lo que hacen las madres. Protegen. Incluso cuando duele. Incluso cuando cuesta todo. Subimos al auto que nos llevaría a la iglesia. El fotógrafo tomaba fotos. Renata sonreía. Yo también sonreía. Y en mi bolso, escondido entre pañuelos y lápiz labial, llevaba la verdad que estaba a punto de explotar como una bomba. Llegamos a la iglesia a las 11:30 de la mañana. El sol brillaba con fuerza. El cielo estaba despejado. Era uno de esos días perfectos que parecen diseñados específicamente para bodas. Los invitados ya comenzaban a llegar. Mujeres con vestidos elegantes. Hombres con trajes oscuros. Todos sonreían. Todos traían regalos envueltos en papel brillante. Nadie sabía lo que estaba por venir. Me bajé del auto y ayudé a Renata con su vestido. Los fotógrafos nos rodearon inmediatamente. Flash tras flash. Sonríe aquí. Mírame acá. Abraza a tu hija. Perfecto. Yvonne me esperaba en la entrada. Llevaba un vestido verde oscuro y me miró con una mezcla de preocupación y solidaridad. Se acercó como si fuera a felicitarme y me susurró al oído. Todo está listo. José está en la cabina de control. Claudia y Emilia llegaron hace 10 minutos. Están sentadas en la parte de atrás. Asentí casi imperceptiblemente. Renata estaba distraída hablando con sus amigas. Antonia apareció de repente, radiante en su vestido de dama de honor, organizando todo como una directora de orquesta. Mamá, necesitas entrar ya, me dijo. La ceremonia empieza en 20 minutos. Entré a la iglesia. El aire fresco me golpeó la cara. Olía a flores frescas y velas encendidas. Los arreglos florales eran impresionantes. Lirios blancos, rosas rosadas, hortensias. Antonia había gastado una fortuna en todo esto. Una fortuna que en parte provenía del préstamo fraudulento sobre mi casa. Los invitados llenaban las bancas. Reconocí algunas caras. Vecinos. Amigas del hospital. Familia lejana. Pero había muchos desconocidos. Los llamados amigos importantes de Eduardo. Gente elegante que hablaba en voz baja y miraba todo con esa expresión evaluadora de quien está acostumbrado al lujo. Caminé hacia mi asiento en la tercera fila. No en la primera donde debería estar. Esa pequeña humillación que había aceptado sin protestar. Me senté. Crucé las manos sobre mi regazo. Respiré profundo. José me había dado un pequeño control remoto del tamaño de una moneda. Estaba pegado dentro de mi bolso con cinta adhesiva. Cuando llegara el momento, solo necesitaba presionar el botón. La presentación comenzaría automáticamente. Las luces se atenuarían ligeramente. La pantalla que normalmente mostraba las lecturas bíblicas se convertiría en el escenario de la verdad. El órgano comenzó a sonar. Los invitados se pusieron de pie. Eduardo apareció desde la sacristía caminando junto al padre Alonso. Traje gris oscuro. Corbata de seda. Esa sonrisa perfecta que había engañado a tantas mujeres. Miró hacia los invitados. Su mirada se detuvo brevemente en mí. Sonrió. Inclinó la cabeza en un gesto de respeto. Hipócrita. La música cambió. La marcha nupcial comenzó. Renata apareció en la entrada del brazo de mi hermano José. Se veía hermosa. Etérea. Feliz. Caminaba lentamente, saboreando cada paso. Los invitados suspiraban. Algunos lloraban. Las cámaras capturaban cada momento. Yo la observaba y sentía que mi corazón se partía, porque sabía que en unos minutos esa felicidad se convertiría en cenizas. Y yo sería la responsable.
Pero no había alternativa. Era esto o dejarla caminar hacia una trampa de la que tal vez nunca podría escapar. Renata llegó hasta el altar. José le entregó su mano a Eduardo. Ambos se pararon frente al padre Alonso. Antonia se colocó al lado de Renata. El padrino de Eduardo, un hombre que nunca había visto antes, se puso a su lado. El padre Alonso levantó las manos pidiendo silencio. Los invitados se sentaron. La iglesia quedó en completo silencio excepto por el murmullo ocasional de alguien acomodándose en su banca. «Bienvenidos, hermanos», comenzó el sacerdote. «Nos hemos reunido aquí hoy para celebrar la unión de Renata y Eduardo en el santo sacramento del matrimonio». Siguió con las palabras tradicionales. El significado del matrimonio. El compromiso ante Dios. La importancia de la familia. Yo escuchaba a medias. Mi mano dentro del bolso tocaba el control remoto. Mis dedos lo acariciaban como un talismán. Entonces llegó el momento de los votos. Eduardo tomó las manos de Renata. La miró con esos ojos que habían engañado a tantas antes que ella. Comenzó a hablar. «Renata, hoy me comprometo a amarte en la salud y en la enfermedad, a respetarte en las buenas y en las malas, a construir contigo un futuro lleno de amor y prosperidad. Prometo ser tu compañero, tu amigo, tu apoyo, hasta que la muerte nos separe». Las palabras sonaban bonitas, practicadas, perfectas. Renata lloraba de emoción. Después fue su turno. Renata habló con voz temblorosa. Prometió amarlo, cuidarlo, estar a su lado siempre. Cada palabra era sincera. Cada promesa venía del corazón. Yo sentía náuseas. El padre Alonso sonrió. Iba a pedir las argollas. Ese era el momento. El momento que habíamos acordado. Me miró brevemente. Casi imperceptiblemente asintió. Me puse de pie. El silencio fue instantáneo. 200 personas giraron para mirarme. Renata abrió los ojos con sorpresa. Eduardo frunció el ceño. Antonia pareció alarmada. Caminé hacia el frente. El eco de mis pasos resonaba contra las paredes de piedra. Nadie se movía. Nadie respiraba. Llegué hasta donde estaba el micrófono. El padre Alonso me lo entregó sin decir palabra. Lo sostuve con mano firme. Miré a Eduardo directamente a los ojos. Él me sostuvo la mirada con esa confianza arrogante. Todavía pensaba que tenía el control. Sonreí. Esa sonrisa pequeña y tranquila que había practicado frente al espejo. «Buenos días a todos», dije con voz clara. «Sé que esto es inusual. Pero tengo algo importante que compartir. Algo que todos necesitan escuchar. Especialmente mi hija Renata». Eduardo dio un paso hacia adelante como si fuera a detenerme. El padre Alonso lo detuvo con un gesto. Durante los votos, había tomado el micrófono. El salón había enmudecido. Ahora continuaba. «Este es mi regalo para ustedes», dije. «La verdad». Metí la mano en mi bolso. Mis dedos encontraron el control remoto. Presioné el botón. Las luces de la iglesia se atenuaron ligeramente. La pantalla grande que colgaba a un lado del altar, la que normalmente mostraba salmos y lecturas, cobró vida. Y apareció la primera imagen. Eduardo en su boda con Claudia López. 8 años atrás. Mismo traje. Misma sonrisa. Diferente novia. El salón explotó en murmullos. Eduardo palideció instantáneamente. Su sonrisa perfecta se congeló. Sus manos comenzaron a temblar. Dio otro paso hacia atrás, como si la imagen en la pantalla fuera a saltar y atacarlo físicamente. Renata miraba la pantalla sin comprender. Su rostro mostraba confusión pura. Antonia estaba paralizada en su lugar, con los ojos muy abiertos. La presentación continuaba automáticamente. No había manera de detenerla. José se había asegurado de eso. La siguiente diapositiva mostraba el certificado de matrimonio. Eduardo Florenza Ruiz y Claudia López Muñiz. Fecha clara. Firmas oficiales. Sello del registro civil. «Este es Eduardo», dije con voz firme que resonó por toda la iglesia. Hace 8 años. Casándose con su primera esposa, Claudia López. Los murmullos se intensificaron.
La gente se inclinaba hacia adelante en sus bancas. Algunos sacaban sus teléfonos. El padre Alonso permanecía inmóvil, observando con expresión grave. La siguiente imagen era la demanda de divorcio, ampliada para que todos pudieran leer las acusaciones. Fraude financiero, apropiación indebida de bienes, desaparición de $50,000 en ahorros. Claudia perdió todo, continué. Él se ganó su confianza. Accedió a sus cuentas bancarias. Y un día el dinero simplemente desapareció. Él también. Eduardo finalmente reaccionó. Dio un paso hacia el micrófono. «Esto es ridículo», gritó. «Son mentiras. Esta mujer está inventando todo esto porque no quiere que su hija sea feliz». Mantuve mi posición. No retrocedí ni un centímetro. «Siéntate, Eduardo. O debería llamarte por tu otro nombre. Eduardo Ruiz». La siguiente imagen apareció. Otra boda. 3 años después. Eduardo con Emilia Muñiz. Misma sonrisa. Mismo traje. Nueva víctima. El salón estalló en gritos. Alguien comenzó a llorar. Los fotógrafos habían dejado de tomar fotos de la pareja y ahora fotografiaban la pantalla, capturando la evidencia, documentando el escándalo. Renata se había llevado las manos a la boca. Las lágrimas corrían por su rostro, arruinando el maquillaje perfecto. Me miraba como si no me conociera, como si yo fuera un monstruo. «Mamá», susurró. «¿Qué estás haciendo?» «Te estoy salvando», respondí. La presentación mostraba ahora el segundo certificado de matrimonio. Después la segunda demanda de divorcio. Las acusaciones eran casi idénticas. Fraude, manipulación, robo. Esta vez Emilia había perdido su casa, su patrimonio, su futuro. Y hay más, dije. Mucho más. Las siguientes imágenes eran fotografías recientes. Eduardo con diferentes mujeres, entrando a hoteles, besándose en restaurantes. Las fechas eran de los últimos 6 meses. Mientras cortejaba a Renata, mientras planeaba esta boda, mientras fingía amor eterno. Una de las mujeres en las fotografías se puso de pie entre los invitados. Era joven, rubia, hermosa. Su cara mostraba shock y horror. «Ese es Eduardo», gritó. Me dijo que era soltero, que trabajaba en inversiones internacionales. Llevamos saliendo 3 meses. Otra mujer se levantó desde el otro lado de la iglesia. A mí me dijo lo mismo. Me pidió dinero prestado el mes pasado. $20,000. Dijo que era para una inversión. Nunca me lo devolvió. El caos era total. La gente gritaba. Algunos invitados comenzaron a levantarse y caminar hacia las salidas. Los amigos importantes de Eduardo intercambiaban miradas de horror. Su reputación estaba siendo destruida en tiempo real frente a 200 testigos. Eduardo intentó hablar, pero su voz se perdió en el tumulto. Se veía desesperado. Atrapado. Buscaba una salida, pero no había ninguna. La presentación continuó. Ahora aparecían capturas de pantalla de conversaciones de texto entre Eduardo y otras mujeres. Promesas de amor. Pedidos de dinero. Mentiras sobre emergencias médicas que nunca existieron. Inversiones fraudulentas. Cada mensaje era otra capa de engaño. Pero aún faltaba lo peor. La pantalla cambió a un documento de audio. Las palabras comenzaron a aparecer en texto mientras la grabación se reproducía. Era la conversación entre Eduardo y Antonia en el café. Sus voces resonaban claramente por los altavoces de la iglesia. «Todo está listo». Renata firmó los papeles que le di. La voz de Eduardo era inconfundible. Fría. Calculadora. Sin rastro de amor o emoción. «Perfecto. ¿Y lo de mi madre?» Esa era la voz de Antonia. «Mi hija mayor. Conspirando contra mí. Dame 2 meses después de la boda. La convenceremos de hacer un chequeo médico completo. Tengo un doctor que puede diagnosticar lo que necesitemos». Renata giró hacia Antonia con expresión de horror absoluto. «Antonia», dijo con voz rota. «Tú sabías. Tú estabas en esto». Antonia negaba con la cabeza frenéticamente. Intentó acercarse a Renata, pero ésta retrocedió.
No, Renata, no es lo que piensas. Yo solo. La grabación continuaba inexorable. La casa la vendemos inmediatamente. Podemos sacar fácilmente $220,000. Nunca pensé que sería tan fácil. La risa de Antonia en la grabación resonó por toda la iglesia. Una risa que sonaba cruel, despiadada, ajena a la mujer que yo había criado. Varios invitados comenzaron a abuchear. Alguien gritó vergüenza. José, mi hermano, se había levantado de su asiento con la cara roja de furia. Caminó hacia donde estaba Antonia. «¿Cómo pudiste?», le gritó. «¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia madre?». Antonia retrocedió. Las lágrimas comenzaban a correr por su rostro. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de miedo. De haber sido descubierta. La presentación mostraba ahora los documentos del préstamo fraudulento. Mi firma falsificada. Los papeles del banco. La deuda de $70,000 que Antonia había contraído usando mi casa como garantía sin mi conocimiento ni consentimiento. Mi hija mayor no solo planeaba robarme, expliqué al micrófono. Ya lo había hecho. Falsificó mi firma para sacar un préstamo. Si esta boda se hubiera consumado, Eduardo y ella habrían vendido mi casa para pagar sus deudas. Y yo habría quedado en la calle. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se movía. Nadie respiraba. 200 pares de ojos miraban a Antonia con una mezcla de horror y desprecio. Eduardo intentó correr. Dio media vuelta y comenzó a caminar rápidamente hacia la salida lateral de la iglesia. Pero Alonso, mi investigador privado, ya estaba allí bloqueando la puerta. No estaba solo. Había traído a 2 oficiales de policía que habían estado esperando afuera por si acaso. «No tan rápido», le dijo Alonso. «Hay varias personas aquí que quieren hablar contigo». Claudia López se puso de pie desde la parte trasera de la iglesia. Caminó por el pasillo con pasos firmes. Su cara mostraba una mezcla de satisfacción y dolor. «Hola, Eduardo», le dijo cuando llegó frente a él. «Hace 8 años arruinaste mi vida. Perdí todo por confiar en ti. Pensé que nunca tendría justicia. Pero aquí estamos». Emilia Muñiz apareció desde el otro lado. También había estado esperando este momento. «Yo perdí mi casa», dijo con voz temblorosa pero firme. «Mi hogar. El lugar donde crecí. Donde vivieron mis padres. Todo porque creí en tus mentiras». Las 2 mujeres se pararon frente a Eduardo como fantasmas de su pasado. Testigos vivientes de sus crímenes. Él no podía mirarlas a los ojos. Los oficiales de policía se acercaron. Uno de ellos sacó unas esposas. «Eduardo Florenza Ruiz», dijo con voz oficial. «Está bajo arresto por sospecha de fraude, falsificación de documentos y apropiación indebida de bienes. Tiene derecho a permanecer en silencio». Eduardo no resistió. Parecía haberse desinflado completamente. El hombre seguro y arrogante había desaparecido. En su lugar quedaba solo un estafador expuesto. Un criminal atrapado. Mientras se lo llevaban, volteó a mirarme una última vez. Nuestros ojos se encontraron. En los suyos vi odio. En los míos, estoy segura, vio justicia. Renata se había derrumbado en el suelo. Su vestido de novia se extendía a su alrededor como una nube blanca. Sollozaba incontrolablemente. Ivone corrió a abrazarla. Otras amigas también se acercaron. Yo permanecí en mi lugar. Todavía sosteniendo el micrófono. Todavía de pie. Todavía firme. Porque esto no había terminado. Aún faltaba el golpe final. Miré a Antonia. Ella me devolvió la mirada. En sus ojos vi miedo. Vio que no había terminado con ella. Y tenía razón. Antonia intentó caminar hacia la salida. Se movía lentamente, como si esperara que nadie notara su escape. Pero todas las miradas estaban sobre ella. Los invitados la observaban con una mezcla de desprecio y curiosidad morbosa. Algunos susurraban. Otros simplemente la miraban fijamente. «Antonia», dije por el micrófono. «Detente». Mi voz resonó por toda la iglesia con una autoridad que no sabía que poseía. Ella se congeló a mitad del pasillo. Sus hombros se tensaron. Lentamente giró para mirarme. «No hemos terminado», continué.
Todos escucharon tu participación en el plan de Eduardo. Pero hay más que necesitan saber. Mamá, por favor, suplicó. Ya fue suficiente. Suficiente. Repetí. Fue suficiente cuando falsificaste mi firma. Fue suficiente cuando usaste mi casa para sacar un préstamo sin mi consentimiento. Fue suficiente cuando vendiste a tu hermana a un estafador por dinero. Las lágrimas corrían por su rostro, pero yo no sentía compasión. No todavía. Tal vez nunca. Saqué otro sobre de mi bolso. Este contenía los documentos legales que había preparado con la ayuda de un abogado durante la última semana. Me había costado otros $2,000, pero valía cada centavo. Dije levantando los papeles, es un reporte de auditoría forense de todas las transacciones relacionadas con mi propiedad durante los últimos 6 meses. Muestra cómo Antonia accedió a documentos confidenciales. Cómo falsificó mi firma no una sino 3 veces. Y cómo planeaba quedarse con el dinero de la venta de mi casa junto con Eduardo. Le hice una seña a José, mi hermano. Él tenía copias de los documentos. Comenzó a distribuirlas entre los invitados que todavía permanecían en la iglesia. Muchos habían salido corriendo a chismear o llamar a sus amigos. Pero al menos 100 personas seguían allí. Testigos de todo. La gente leía los documentos con expresiones de shock. Una señora mayor que había sido vecina nuestra durante años me miró con lágrimas en los ojos. Carmelinda, dijo, no puedo creer que tu propia hija te hiciera esto. Yo tampoco podía creerlo, respondí. Pero aquí está la evidencia. Negro sobre blanco. Firmas. Fechas. Cantidades exactas. Antonia se había dejado caer en una banca. Ya no intentaba huir. Ya no intentaba defenderse. Solo lloraba con la cara entre las manos. Pero había más. El golpe final que aseguraría que nunca pudiera hacerme daño de nuevo. También he preparado una demanda legal contra Antonia por fraude y falsificación de documentos, anuncié. Los papeles ya fueron presentados esta mañana. Tengo testigos. Tengo evidencia. Y tengo la determinación de llevar esto hasta las últimas consecuencias. Un murmullo recorrió la iglesia. Esto era más que un escándalo familiar. Esto era legal. Esto era serio. Esto significaba potencialmente cárcel. Adicionalmente, continué, he modificado mi testamento. Antonia ya no es beneficiaria de ninguna de mis propiedades o bienes. He retirado su poder notarial. He cambiado todas las claves de mis cuentas bancarias. He asegurado que nunca más pueda acceder a nada que sea mío. Renata levantó la vista desde donde estaba en el suelo. Me miraba con una expresión que no podía descifrar. Dolor, seguramente. Pero también algo más. Tal vez comprensión. Tal vez respeto. Y finalmente, dije, he tomado la decisión de vender mi casa. Pero no porque alguien me obligue, sino porque yo lo decidí. El dinero será depositado en una cuenta que solo Renata y yo tenemos acceso. Será para su futuro. Para que rehaga su vida después de esto. Para que nunca tenga que depender de nadie que quiera hacerle daño. Renata comenzó a llorar de nuevo. Pero estas lágrimas eran diferentes. No eran de shock o traición. Eran de gratitud. Yvonne la ayudó a ponerse de pie. Renata caminó hacia mí tambaleándose ligeramente. Su vestido de novia arrastraba por el suelo de mármol. Llegó hasta donde yo estaba y me abrazó con fuerza. Mamá, sollozó contra mi hombro. Lo siento tanto. Debí haber escuchado. Debí haber visto las señales. La abracé de vuelta. Sentí que algo dentro de mí se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. No es tu culpa, le susurré. Él era un profesional. Sabía exactamente qué hacer y qué decir. Pero ahora estás a salvo. Eso es lo que importa. Nos quedamos así por un momento que pareció eterno. Madre e hija. Rotas pero juntas. Lastimadas pero sobreviviendo. Cuando nos separamos, miré hacia donde estaba Antonia. Ella nos observaba con una expresión devastada. Extendió una mano hacia nosotras como pidiendo algo. Perdón tal vez. O comprensión. No se lo di. En lugar de eso, volví al micrófono. Tenía una última cosa que decir. Una última verdad que necesitaba ser pronunciada.
Durante años, fui la madre que decía que sí a todo. La que se sacrificaba sin quejarse. La que ponía las necesidades de sus hijas antes que las propias. Pensé que ese era el amor. Pensé que eso las haría felices. Pensé que eso aseguraría que siempre estuviéramos unidas. Mi voz se quebró ligeramente, pero continué. Me equivoqué. Porque en algún momento, mi silencio se convirtió en debilidad. Mi sacrificio se convirtió en una invitación al abuso. Mi amor incondicional se convirtió en algo que podía ser explotado. Las personas escuchaban en silencio absoluto. Algunos asentían. Otros tenían lágrimas en los ojos. Hoy recuperé mi voz, dije. Hoy me negué a ser invisible. Hoy protegí a mi hija aunque eso significara destruir sus sueños temporalmente. Porque los sueños basados en mentiras no son sueños. Son pesadillas esperando suceder. Miré directamente a las mujeres mayores que estaban entre los invitados. Mujeres de mi edad. Madres. Abuelas. Mujeres que probablemente habían vivido vidas similares de silencio y sacrificio. Si hay algo que quiero que se lleven de aquí hoy, les dije, es esto: nunca es demasiado tarde para defenderse. Nunca son demasiado viejas para reclamar su dignidad. Nunca están demasiado cansadas para luchar por lo que es correcto. Y nunca deben permitir que nadie, ni siquiera su propia familia, las trate como si no tuvieran valor. Una mujer mayor en la quinta fila comenzó a aplaudir. Lentamente. Después otra se unió. Y otra. Pronto la mitad de la iglesia estaba aplaudiendo. No era el aplauso de celebración de una boda. Era el aplauso de reconocimiento. De solidaridad. De mujeres que entendían exactamente de qué estaba hablando. Antonia seguía llorando en su banca. Parte de mí quería ir a consolarla. La parte que había sido madre durante 35 años. La parte que recordaba cargarla cuando era bebé. Leerle cuentos antes de dormir. Curar sus rodillas raspadas. Pero otra parte de mí, la parte más nueva y más fuerte, sabía que no podía. No todavía. Tal vez nunca. Porque algunas traiciones son demasiado profundas. Algunas heridas no sanan con un simple abrazo. Los oficiales de policía que habían arrestado a Eduardo regresaron. Se acercaron a Antonia. Uno de ellos le habló en voz baja. Ella asentía mientras las lágrimas seguían cayendo. Señorita Márquez, dijo el oficial. Necesitamos que nos acompañe a la estación para responder algunas preguntas sobre el fraude documentado. No está bajo arresto en este momento, pero es importante que coopere. Antonia se puso de pie con dificultad. Miró hacia mí una última vez. Abrió la boca como si fuera a decir algo, pero las palabras no salieron. Finalmente solo bajó la cabeza y caminó hacia la salida escoltada por los oficiales. La iglesia comenzó a vaciarse. Los invitados salían en grupos pequeños. Todos hablaban al mismo tiempo. Este sería el chisme del año. El escándalo que se contaría una y otra vez en cenas y reuniones familiares. El padre Alonso se me acercó. Puso su mano sobre mi hombro. Hiciste lo correcto, Carmelinda, me dijo. Sé que no se siente así ahora. Sé que tu corazón está roto. Pero salvaste a tu hija. Y te salvaste a ti misma. Gracias, padre, por permitirme hacer esto. Él sonrió tristemente. La verdad siempre debe tener un lugar. Incluso cuando duele. Especialmente cuando duele. Renata, Ivone y yo fuimos las últimas en salir de la iglesia. Renata todavía llevaba su vestido de novia arruinado. Su maquillaje corrido. Su velo torcido. Parecía el fantasma de lo que debió haber sido. Afuera, los fotógrafos todavía estaban allí. Pero ahora no tomaban fotos de una boda feliz. Tomaban fotos de un escándalo. Un desastre. Una tragedia evitada. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Renata con voz pequeña. La miré. Mi bebé. Mi hija menor. La que siempre había sido dulce y confiada y buena. Ahora, le dije, empezamos de nuevo. 3 meses después, me mudé de la casa donde había vivido durante 25 años. No fue fácil empacar los recuerdos. Cada habitación contenía fantasmas del pasado. La cocina donde había preparado miles de cenas. La sala donde mis hijas habían dado sus primeros pasos.
El jardín donde Cristiano y yo solíamos tomar café los domingos por la mañana. Pero ya no era mi hogar. Había sido manchado por la traición, por los planes secretos, por las conversaciones susurradas sobre cómo despojarme de él. La casa se vendió en $230,000, más de lo que Antonia y Eduardo habían estimado. Ese dinero fue directamente a una cuenta que solo Renata y yo podíamos acceder. Pagué todas mis deudas. Pagué los honorarios del abogado y del investigador. Pagué todo lo que debía. Lo que quedó fue suficiente para empezar de nuevo. Para las dos. Renata se mudó conmigo a un apartamento pequeño en otra ciudad. 2 habitaciones. Una cocina acogedora. Un balcón con vista a un parque. Era modesto, pero era nuestro. Era limpio. Sin secretos. Sin mentiras. Los primeros días fueron difíciles. Renata lloraba en las noches. Se culpaba por haber sido tan ciega. Por no haber visto quién era realmente Eduardo. Por no haber defendido a su madre cuando Antonia comenzó a marginarme. Yo la abrazaba y le decía que no era su culpa. Que el amor nos hace vulnerables. Que confiar no es un defecto, sino un regalo que damos a otros. El problema no era que ella confiara. El problema era que él era indigno de esa confianza. Poco a poco, ella comenzó a sanar. Volvió a trabajar en el hospital. Comenzó a sonreír de nuevo. No la misma sonrisa ingenua de antes, sino algo más profundo, más real. La sonrisa de alguien que ha sobrevivido y es más fuerte por ello. Eduardo fue condenado a 5 años de prisión por múltiples cargos de fraude. Claudia y Emilia testificaron en su contra. Sus otras víctimas también aparecieron. Al final, había estafado a casi 20 mujeres a lo largo de 10 años. El juez no tuvo piedad. Cuando leí la sentencia en el periódico, no sentí alegría, tampoco tristeza, solo una sensación de cierre, de justicia finalmente servida. Antonia fue procesada por fraude documental. Su sentencia fue menor. 2 años de libertad condicional. 500 horas de servicio comunitario. Y la obligación de pagar restitución por el préstamo fraudulento que había sacado a mi nombre. No he hablado con ella desde ese día en la iglesia. Me ha enviado cartas. Docenas de cartas. Todas pidiendo perdón. Todas explicando que estaba desesperada. Que tenía deudas. Que Eduardo la manipuló también. Tal vez algo de eso es verdad. Tal vez Eduardo la convenció de que yo estaría mejor en un lugar más pequeño. Tal vez ella se convenció a sí misma de que no era realmente robo, sino solo adelantar una herencia. Pero las excusas no cambian las acciones. Y las disculpas no borran la traición. He guardado sus cartas en una caja. Sin leer la mayoría. Tal vez algún día esté lista para abrirlas. Para escuchar su versión completa. Para considerar el perdón. Pero ese día no es hoy. Y probablemente no será mañana. Renata sí leyó una de las cartas de Antonia. Lloró mientras lo hacía. Me preguntó si alguna vez volvería a hablar con su hermana. No lo sé, le respondí honestamente. Algunas heridas son muy profundas. Ella asintió. Entendía. Porque sus propias heridas también eran profundas. He comenzado una vida nueva. Conseguí un trabajo en una clínica comunitaria. Es menos paga que el hospital, pero más satisfactorio. Ayudo a gente que realmente necesita ayuda. Gente sin recursos. Sin opciones. Sin voz. Como yo alguna vez fui. Hice nuevas amigas. Mujeres de mi edad que han vivido sus propias batallas. Nos reunimos los martes para tomar café y hablar. No sobre nuestros hijos o nuestras familias. Sino sobre nosotras. Nuestros sueños. Nuestros planes. Nuestras vidas más allá del papel de madres o esposas o hijas. Es liberador. Ivone sigue siendo mi mejor amiga. Viene a visitarnos cada 2 semanas. Trae vino y risas. Me recuerda que fui valiente. Que hice lo correcto. Que salvé a mi hija y me salvé a mí misma. En los días difíciles, cuando la soledad pesa o la culpa susurra, recuerdo ese momento en la iglesia. El momento en que tomé el micrófono. El momento en que decidí que mi voz importaba. El momento en que elegí la verdad sobre la paz falsa. Y me siento orgullosa. José,
mi hermano, ha sido un apoyo constante. Viene a almorzar con nosotras los domingos. Revisa que estemos bien, que no necesitemos nada, que sepamos que tenemos familia que nos ama de verdad. A veces me pregunta si me arrepiento de cómo manejé las cosas. Si hubiera preferido resolverlo en privado. Si exponer todo públicamente fue demasiado. No me arrepiento de nada, le digo siempre. Porque en privado, ellos tenían el poder. En privado, ellos controlaban la narrativa. En público, la verdad no puede ser escondida. En público, la justicia es posible. Renata ha comenzado a salir de nuevo. No románticamente. Todavía no está lista para eso. Pero sale con amigas. Va al cine. Toma clases de yoga. Está reconstruyendo su vida ladrillo por ladrillo. Me dice que quiere estudiar derecho. Que quiere ayudar a otras mujeres que han sido estafadas o manipuladas. Que quiere convertir su dolor en propósito. La miro cuando habla de esto y veo a una mujer diferente de la que casi se casa con Eduardo. Veo fuerza. Determinación. Una comprensión profunda de cómo funciona el mundo y cómo sobrevivir en él. Estoy orgullosa de ella. Y creo que ella está orgullosa de mí también. Anoche, mientras cenábamos en nuestro pequeño apartamento, Renata me hizo una pregunta. Mamá, ¿alguna vez tienes miedo de envejecer sola? La miré por encima de mi taza de té. Consideré mi respuesta cuidadosamente. Estar sola no es lo mismo que estar aislada, le dije. Tengo a ti. Tengo a José. Tengo a Ivone y mis nuevas amigas. Tengo un trabajo que me importa. Tengo propósito. Tengo dignidad. No estoy sola. Estoy libre. Ella sonrió. Esa sonrisa nueva que ha desarrollado. Sabia y genuina. Yo también me siento libre, dijo. Por primera vez en mucho tiempo. Brindamos con nuestras tazas de té. Por la libertad. Por la verdad. Por los nuevos comienzos. Esta mañana me miré en el espejo. Vi a una mujer de 60 años. Cabello gris que ya no intento esconder. Arrugas que cuentan historias de risas y lágrimas. Ojos que han visto traición pero también han presenciado justicia. Me vi como soy. No como alguien invisible. No como un obstáculo. No como algo viejo que debe ser descartado. Sino como una mujer que encontró su voz. Que defendió lo correcto. Que protegió lo que amaba. Que sobrevivió. Y que apenas está comenzando. He estado pensando en cambiar mi nombre legalmente. No completamente. Solo agregar algo. Algo que represente esta nueva versión de mí misma. Esta mujer que emergió de las cenizas de quien solía ser. Todavía no he decidido qué. Pero lo haré. Porque los nombres tienen poder. Y yo he reclamado mi poder. Mi nombre ya no carga el peso de sus expectativas. Ya no está definido por mi papel como madre sumisa o esposa viuda o mujer conveniente. Mi nombre es mío. Mi historia es mía. Mi futuro es mío. Y apenas empieza. Ayer recibí una carta diferente. No de Antonia. Sino de Claudia, una de las exesposas de Eduardo. Me escribió para agradecerme. Dijo que lo que hice en esa iglesia le dio cierre. Le dio validación. Le dio esperanza de que la justicia es posible incluso cuando parece imposible. Terminó la carta con una frase que me hizo llorar. Usted nos enseñó que nunca es demasiado tarde para ser valientes. Puse la carta junto a mi cama. La leo cuando necesito recordar por qué lo hice. ¿Por qué valió la pena el dolor? ¿Por qué elegí la verdad sobre la comodidad? Esta noche, Renata y yo cocinaremos juntas. Probaremos una receta nueva. Reiremos de nuestros errores. Brindaremos por las pequeñas victorias. Y mañana, cuando salga el sol, seguiré adelante. Seguiré construyendo esta nueva vida. Seguiré siendo esta nueva versión de mí misma. La versión que se niega a ser invisible. La versión que habla cuando es necesario. La versión que protege lo que ama sin sacrificar su dignidad. Mi nombre ya no lleva su peso. Mi historia apenas empieza. Y esta vez, la escribo yo.